Bueno chicos, vamos a empezar a hablar de lo que son las leyes de Newton, como pueden ver ahí en el pizarrón. Newton era un señor que vivió allá en Europa por el siglo XIV, XV, justo en una época en donde ser pensador de las ciencias no era muy bien visto, porque si decías algo que iba en contra de la religión, más que nada, corrías un gran riesgo de que te colgaran o de que te quemaran por ser brujo o ser bruja. Entonces, esta gente que pensó estas cosas allá hace muchísimos años, eran gente que estaban convencidos de lo que hacían y que se arriesgaban mucho por entender las cosas que pasaban a su alrededor, los fenómenos de la naturaleza que hasta entonces no se entendían muy bien. Entonces, Newton lo que hizo fue plantear ciertas leyes que verificó que se cumplían en la naturaleza. Y bueno, son las que se ven ahí en el pizarrón. La primera ley es la que vamos a llamar la ley de inercia, que vamos a hablar en un ratito. La segunda ley vamos a hablar un poco más adelante, porque todavía nos faltan algunos conceptos para poder desarrollar la segunda ley, que quizás ustedes ya conozcan algún resultado, que es la que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y por último tenemos la tercera ley, que es la ley de acción y reacción. Bueno, dicho esto, empezamos a hablar de la primera ley. Entonces, la primera ley de Newton, como dijimos recién, es la ley de inercia. Hasta la época de Newton, de Galileo, 1500, por ahí en Europa, año 1500, año 1400, se creía que para que un cuerpo mantuviera su velocidad era necesario que se le aplicara una fuerza, o sea que ningún objeto iba a mantener su velocidad constante para siempre si no era que se aplicaba una fuerza para que sucediera eso. Ejemplo, si algo se estaba moviendo a una velocidad constante, se creía que para que esto sucediera para siempre, que se siguiera moviendo, era necesario que hubiera una fuerza aplicándose. Eso se creía hasta que apareció Galileo, hasta que apareció Isaac Newton. Entonces, lo que plantearon estos señores fue un pequeño experimento. Agarraron un pequeño pedacito de madera, ¿no? Y lo empujaron con una velocidad inicial. Entonces, empujaron ese cuadradito arriba de una mesa y se desplazó, pero en un momento se detuvo. Llegó hasta acá, por ejemplo, y acá tenía velocidad igual a 0. Entonces, Newton hizo otro experimento parecido. Agarró un cubo, pero esta vez en vez de que sea de madera, agarró un cubo de hielo. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo mismo. Le aplicó la misma velocidad que le había aplicado al cubo de madera y lo empujó por arriba de la mesa. Sucedió que el cubo se desplazó un poquito más, el cubo de hielo. Llegó un poco más lejos que el cubo de madera. Y si ustedes lo piensan intuitivamente, es lógico que un cubo de hielo se deslice mucho más que un cubo de madera, ¿verdad? Porque el hielo se derrite, va dejando agua, entonces se deja deslizar un poquito más lejos. Entonces, Newton se dio cuenta de que dos objetos iguales, de la misma masa, aplicándole una misma velocidad, había uno que se deslizaba más que otro. Entonces, llegó a la conclusión que lo que había de por medio, en la mesa, pero no en el cubo, era una fuerza que a medida que se deslizaba, lo iba frenando. Era una fuerza que iba en el sentido contrario, ¿verdad? A esa fuerza le llamó fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento.
y se dio cuenta que la fuerza de rozamiento era más grande en el cubo de madera que en el cubo de hielo. Por eso era que el cubo de hielo se deslizaba mucho más, porque la fuerza que lo frenaba era mucho más chica. Y después hizo otro experimento más, nada más que lo que cambió en el experimento del cubo de hielo fue que le agregó agua arriba de la mesa. Agregó agua arriba de la mesa, hizo el mismo experimento y el cubo se deslizó mucho más todavía. Entonces, nuevamente llegó a la conclusión que la fuerza de rozamiento en ese caso era mucho más chica. Entonces, ¿qué fue lo que concluyó? Que si encontraba la forma de eliminar por completo la fuerza de rozamiento, o sea que no hubiera ninguna fuerza que frene ninguna de las masas, entonces se iba a lograr que el cubo se desplazara infinitamente. Entonces, llegó a la conclusión y determinó cuál es la primera ley, que es la ley de la inercia. Voy a borrar acá. Entonces, ¿qué dice la ley de inercia? Nos dice que todo cuerpo se mueve con velocidad constante si ninguna fuerza actúa sobre él o si la fuerza neta sobre el cuerpo es nula. Bueno, es lo que veíamos recién, ¿no? Si al cubo de madera o de hielo no se le aplica ninguna fuerza, o en todo caso que la fuerza neta sea nula, o sea que es la sumatoria de todas las fuerzas que se aplican sobre el cuerpo suman 0. Si sucede eso, entonces el cuerpo se va a seguir moviendo con la velocidad que tenía inicialmente. Poniéndolo con el ejemplo, si tenemos un pequeño cuerpo, una masa, con velocidad inicial, y sobre ese cuerpo no se aplica ninguna fuerza, ni que lo acelere, ni que lo frene, ni que lo tire para abajo, ni que lo tire para arriba, entonces, en cualquier instante de tiempo que lo miremos más adelante, ese cuerpo se va a seguir moviendo con velocidad, con la misma velocidad que tenía, velocidad inicial. Bien. Si miráramos lo que sucede, lo que nos dice esta ley en la Tierra, acá en el planeta Tierra, es muy difícil de ver un resultado como el que se plantea acá, porque siempre vamos a tener una fuerza que nos va a tirar hacia abajo, que es la gravedad, ¿no? Entonces, es difícil visualizarlo. Pero vamos a poner algunos ejemplos en donde se aplica la ley de inercia. Por ejemplo, si salimos del planeta Tierra, donde ya no tenemos más la fuerza de gravedad, imagínense que tenemos un pequeño satélite. Tenemos un pequeño satélite. Acá están los paneles solares. Acá está la Tierra. Bien. ¿Qué es lo que hace la NASA cuando manda satélites para el espacio o manda satélites a explorar otros planetas, que los manda por el espacio? Simplemente lo que hace es, con unos motores, acelera hasta que llega a una velocidad muy grande, de miles de kilómetros por hora. Entonces, en ese punto, apaga los motores y como sobre ese satélite ya no va a haber ninguna fuerza de gravedad que lo frene, que lo tire para abajo, ni ninguna otra fuerza de ningún tipo, porque en el espacio no se aplica ninguna otra fuerza, lo que va a suceder es que ese satélite se va a seguir moviendo hacia afuera con una velocidad siempre constante, hasta llegar al punto donde tenga que llegar, hasta que llegue al planeta Júpiter o donde sea que va. Entonces, este satélite se está moviendo durante muchísimos millones de kilómetros a una velocidad constante, sin necesidad de que se le aplique ninguna fuerza. Y eso es algo que está muy bueno, ¿no? Porque no se necesita ningún tipo de combustible para mantener moviendo eso en el espacio. Bueno, esta es una aplicación bastante real de lo que sucede con los satélites y donde se aplica la ley de inercia.
Otro ejemplo, pero no donde no se aplique ninguna fuerza, sino donde la fuerza neta sea cero. Tenemos una caja apoyada arriba de una mesa. Acá vale hacer una aclaración. Cuando dice velocidad constante, significa que el cuerpo se puede estar moviendo a una velocidad cualquiera, por ejemplo el satélite, que pónganle, por ejemplo, que se mueve a 1000 kilómetros por hora. Entonces, se mueve a velocidad constante, 1000 kilómetros por hora, y siempre es la misma. Pero otro caso particular de velocidad constante es que tenga velocidad igual a cero. O sea, que un cuerpo esté en reposo, que esté quieto, que no se mueve, es un caso particular de velocidad constante. Algo que está quieto está a velocidad constante. Y es el caso de una caja arriba de una mesa. La fuerza que aplican sobre la caja, que la vamos a ver un poquito más adelante en detalle, vamos a tener el peso y vamos a tener la fuerza normal que lo empuja hacia arriba. Entonces, ¿actúan fuerzas sobre la caja? Sí, actúan fuerzas. Pero, ¿la fuerza neta cuánto vale? La fuerza neta vale cero. La fuerza neta vale cero en este caso. ¿Por qué? Porque el peso es igual a la normal, entonces la suma da cero. Entonces, este es otro caso de la ley de inercia. Mientras que no se aplique ninguna otra fuerza, además de estas, el cuerpo se va a mantener en reposo, se va a quedar quieto, no va a cambiar su velocidad. Si no le aplico ninguna fuerza y arranca a velocidad cero, dentro de un rato va a seguir a velocidad cero, a no ser que se le aplique una fuerza. Es lo que dice acá. Bien. Vamos a ver un pequeño ejemplo más práctico de cuándo se está aplicando la ley de inercia también en la vida real. Supónganse que... Voy a intentar hacer un dibujo prolijo. Discúlpenme. Esto debería ser un ómnibus. Supónganse que ustedes van en un ómnibus. Están yendo para el liceo en un ómnibus y se quedaron sin asiento, así que van en el pasillo y van parados. Y van parados. Cuando se suben al ómnibus, el ómnibus está quieto, ¿no? Porque se paró en la esquina, la parada, y ustedes se subieron, no tenían asiento y se quedaron parados en el pasillo. Pero como iban con muchas cosas en la mano, no se pudieron agarrar de las barandas. Y de repente el ómnibus aceleró rápido, sin que ustedes se pudieran agarrar. ¿Qué es lo que sucede cuando el ómnibus acelera y ustedes no están agarrados de nada de arriba del ómnibus? Va a haber una fuerza que los va a empujar hacia allá, ¿verdad? Se van a caer hacia atrás. Imagínense la situación, ¿qué es lo que pasa? ¿Esto por qué sucede? Esto sucede por la ley de inercia. El ómnibus estaba quieto, ustedes se subieron al ómnibus, ustedes se pararon y quedaron en reposo en el pasillo. Es parecido al ejemplo de la caja de recién. Ustedes estaban arriba del ómnibus con velocidad igual a cero, ¿verdad? De repente el ómnibus se empezó a mover y por la ley de inercia, ustedes, la tendencia es de seguir en reposo, ¿no? Porque hasta que nadie les haga una fuerza, ustedes se van a intentar mantener en reposo, se van a intentar mantener quietos. Entonces, si se miraran a ustedes mismos desde un sistema de referencia, desde afuera del ómnibus, ustedes se van a querer mantener quietos. Pero el ómnibus avanza, entonces ustedes se van para atrás. Y lo mismo pasa cuando, se hicieron un poquito para atrás, después se agarraron y no se cayeron. Pero ¿qué pasa cuando el ómnibus va a una velocidad igual, por ejemplo, 10 kilómetros por hora? Ustedes respecto del ómnibus van a estar quietos, pero respecto de la calle,
ustedes también se van a estar moviendo a la misma velocidad, 10 kilómetros por hora. Entonces, ustedes se mueven a la misma velocidad que se mueve el ómnibus. Pero ¿qué pasa cuando el ómnibus frena de golpe en la esquina y ustedes van en el pasillo sin agarrarse de la baranda? Va a pasar lo mismo que pasó hoy, pero en el sentido contrario. Ustedes se van a venir hacia adelante, ¿no? Se les va a aplicar una fuerza hacia adelante. ¿Por qué? Porque la tendencia de todo cuerpo es mantener el movimiento que traía. Si ustedes se estaban moviendo a velocidad constante y el ómnibus frenó, ustedes por la inercia van a intentar mantenerse a la misma velocidad que venía. Entonces, esto no sucedería si ustedes fueran bien agarrados del ómnibus, entonces cuando el ómnibus frena, ustedes también frenan con el ómnibus. Bueno, lo mismo pasa cuando vienen en bicicleta y frenan de golpe porque se les atraviesa un perro, y bueno, entonces la tendencia es que ustedes salgan volando por arriba de la bicicleta. O si van en el auto sin el cinturón de seguridad y frenan de golpe o hay un accidente, entonces la fuerza de la frenada los hace ir hacia adelante y, si Dios no quiere, reventarse la cabeza contra el vidrio. Todo eso sucede por la ley de inercia. Si un cuerpo está en movimiento, va a tender a mantener ese mismo movimiento que ya traía. Y si un movimiento está quieto, va a tender a seguir quieto. Hasta que se le actúe una fuerza que modifique ese movimiento. Y por último vamos a hablar de la tercera ley de Newton, que es el principio de acción y reacción, o también llamado ley de acción y reacción, que lo que dice es que cuando un cuerpo A, vamos a llamarle a este señor el cuerpo A, le aplica una fuerza a un cuerpo B, entonces el cuerpo B le aplica otra fuerza contraria al cuerpo A. Quiere decir que si sobre esta pared hay un señor empujándola, aplicándole una fuerza de A, del cuerpo A, sobre el cuerpo B, entonces la pared le está aplicando al señor una fuerza igual y contraria es una fuerza aplicada por la masa o el cuerpo B sobre el A. Acá estas flechas tendrían que ser iguales. Entonces la fuerza neta que se está aplicando acá es cero, ¿verdad? Porque si un señor va, empuja una pared con toda la fuerza que quiera, esa pared no se va a mover, a no ser que le haga mucha fuerza. Pero generalmente no se mueve. Entonces, si este señor le aplica una fuerza a la pared le va a aplicar otra fuerza al señor para el otro sentido. Y es el mismo concepto que vimos recién cuando dijimos que una caja estaba apoyada sobre una mesa, la masa le aplica a la mesa una fuerza igual a su peso, hacia abajo, pero la mesa también le aplica a la masa otra fuerza en sentido contrario. Entonces la fuerza neta es cero. Acá la fuerza neta es cero y acá la fuerza neta es cero. ¿Qué significa que la fuerza neta sea cero? Que es lo mismo que no haya ninguna fuerza aplicada y por lo tanto no haya movimiento. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es borrar esto y definir la tercera ley de Newton. Nos dice que cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, de forma simultánea, el cuerpo B ejerce sobre A una fuerza de igual módulo y dirección, pero en sentido opuesto. O sea, las fuerzas no son iguales. Sí tienen el mismo módulo y la misma dirección, pero el sentido es opuesto. Acá en este dibujo gráficamente se puede ver lo que dice el principio de acción y reacción. Cuando estos objetos chocan, el objeto A y el objeto B chocan,
el objeto B le aplica al objeto A una fuerza Fb sobre A. Pero también el objeto A le aplica al objeto B una fuerza igual, de igual módulo y en la misma dirección, pero en el sentido contrario, le aplica a B una fuerza Fa sobre B. Acá con los colores lo que quise marcar es la diferencia que hay entre los dos cuerpos. Si se fijan, yo dibujé en negro el objeto A, pero la fuerza aplicada sobre el objeto B la dibujé también en negro. O sea, esto es porque la fuerza aplicada sobre el objeto B es la que le hace A. Entonces, este vector de fuerza corresponde a la fuerza que le hace A B. Y del otro lado tenemos lo mismo, pero al revés. Sobre el cuerpo A se le aplica una fuerza que corresponde a la que le hace B. Entonces la dibujé en rojo. Si se ven acá en los subíndices que le dibujé a las dos fuerzas, sobre el cuerpo A se aplica una fuerza que hace A. Y sobre el cuerpo A se aplica una fuerza que hace B. Esto se los recomiendo que lo lean en detalle, con tranquilidad, y que entiendan qué es lo que se plantea en el principio. Y ahora por último vamos a hacer otro ejemplo bien práctico para ver cómo se aplica el principio de acción y reacción. Espero que no les dé mucha gracia la foto. Al pobre señor le pegaron un pelotazo jugando al fútbol. Y bueno, parece que la cara le quedó un poco deformada, pero vamos a usar esta zona para representar las fuerzas que se aplican para ver el principio de acción y reacción. Entonces, primero vamos a tener la pelota, que le va a aplicar una fuerza a la cara del muchacho. Entonces, si a la pelota le llamamos P y al muchacho le llamamos cara, vamos a tener, primero que nada, vamos a tener una fuerza aplicada en la cara del señor, en el sentido que la pelota le hizo la fuerza, y se le va a aplicar una fuerza que es aplicada por la pelota. Pelota sobre la cara. Y por otro lado, así como la pelota le dio un tremendo golpe al señor, la pelota se vio frenada por la cara del muchacho, ¿no? Porque la pelota no siguió su movimiento, se encontró con una barrera que le fue la cara. Entonces, la cara también le aplicó a la pelota una fuerza en el sentido contrario. Y vamos a representarla como una fuerza que le hace la cara a la pelota. El lugar donde se representan las fuerzas siempre es en el centro de masa. No hemos hablado mucho del centro de masa, pero lo vamos a representar en el medio del cuerpo donde se ejerce la fuerza. La fuerza de la cara en la pelota la aplicamos en el medio de la pelota y la fuerza de la pelota en la cara la aplicamos en el medio de la cara. Bien, y por último, como ya dice la ley acá, las fuerzas son del mismo módulo. Entonces, la fuerza de la pelota en la cara es igual a la fuerza de la cara en la pelota. Si ven en detalle acá, no le puse la flechita arriba de la F. Por lo tanto estoy hablando de módulos. Estoy diciendo que el módulo de la fuerza de la pelota en la cara es igual al módulo de la fuerza de la cara en la pelota. Tienen sentidos contrarios. Y bueno, con este ejemplo vamos a terminar lo que es la presentación teórica de la primera ley que vimos hace un ratito y de la tercera ley de Newton.